Buenas noches, hermanos. Vamos a tomar lectura, Primera Corintios capítulo 3. Es lo que me dieron. Y quiero decir desde el principio que siendo un capítulo, tan rico en contenidos, digamos, inclusive en el bosquejo que me pasaron, tiene 3 divisiones: madurez. La segunda, versículo 14, dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La segunda es sobreedificar. Y lo tercero, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Habla de la tercera cosa, de lo que es ser el templo de Dios. Pero yo quiero solamente en esta noche compartir de lo que es madurez. Yo quiero que me acompañen. Solamente voy a leer primero el versículo 1 y quiero que preste atención en el versículo 1, porque de este versículo va a ser la enseñanza que vamos a sacar. Dice así el versículo 1, 1 Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiero que esta vez vamos a leer de nuevo, pero vamos a ponernos en primera persona. Vamos a hacer de cuenta que Pablo me está hablando a mí, lo está hablando a usted, porque en realidad la palabra de Dios nos habla personalmente. Y yo podría leer de esta manera: de manera que yo, hermano Joel, no pude hablarte como a espiritual, sino como a carnal, como a niño en Cristo. Y la verdad que si Pablo me hubiera hablado de esta manera, no me hubiera gustado, me hubiera caído mal. ¿Por qué me tienes que decir carnal? ¿Por qué me dices niño? Y creo que si nos trataría a alguien de esta manera, nos sentiríamos mal. Y saben que la palabra carnal tiene dos posibles interpretaciones: una, la cotidiana, la que miramos, la coloquial. Decimos: un hermano es carnal porque en vez de estar en la reunión se ha quedado a ver un partido de fútbol. He sentido que un hermano tiene olor a cigarrillo, es carnal, y muchas cosas que pareciera que es. Pero ¿qué dice la Biblia, no? A mí se me viene el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Y entonces cuando escucho esto digo: Pablo, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no soy un adúltero, no soy un fornicario, no soy un inmundo y no tengo laxivia. Esa es la posición que muchos nos pondríamos. Pero esto que le estoy hablando nos va a llevar a que podamos entender la madurez que tenemos cada uno. ¿Cómo se siente antes de que empecemos a meditar en esto? Me gusta más decir meditar que estudiar. Porque, primero, para mí, ¿cómo se siente? ¿Se siente maduro? ¿Se siente un niño? ¿Se siente carnal? Y de acuerdo a lo que hemos visto, podría decir, quizás ustedes me dicen: no, yo no tengo nada que ver con esto. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál era lo que molestó a Pablo en esto que va a recalcar y va a decir: ustedes son carnales o niños? Leamos versículos 2 y 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Aquí estaba el problema de los corintios, ¿no? Pareciera que hablar de celos, contiendas, disensiones no es algo grave. A ver, vamos a empezar de atrás para adelante. O sea, vamos a empezar con disensiones, después con contienda y luego con celos. Cuando hablamos de disensiones es falta de acuerdo. Falta de acuerdo. Lo hagamos fácil, como dice el diccionario, es una falta de acuerdo. Ahora, yo en mi hogar puedo tener falta de acuerdo. O sea, hagamos algo simple, común, y digo: vamos a pintar la casa. Mi esposa me dice: yo quiero rosa, yo digo: no, celeste, y seguramente terminaríamos diciendo: bueno, está bien, pintar rosa, no me molesta.
O sea, la falta de acuerdo no parece ser grave, no parece ser algo que tenga que molestar a Pablo, pero yo quiero aclararle algo. En el hogar puede haber muchas diferencias, nos respetamos, pero en la iglesia tenemos un manual. Tenemos un manual que es igual para todos. No hay dos formas de interpretar la escritura. No hay dos formas de pensar. La escritura es dada por Dios, inspirada por Dios, como dice Pablo, y la tenemos que respetar. Es evidente que muchas veces hay gente que toma un texto y hace algo que es más pretexto que lo que es enseñanza. Pero cuando la estudiamos a la escritura de manera con temor de Dios, que Él nos hable, tengamos en cuenta que sí, los corintios estaban siendo enseñados por grandes hombres. Uno era Pablo, una persona que tenía muchos conocimientos y que Dios pulió esos conocimientos para que nos pudiera dejar 13 cartas que son de bendición en nuestras vidas, ¿no? Creo que Corintios es una de las más ricas en enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros. Y no tenía a Apolo, la escritura dice elocuente, hombre poderoso en palabra. Pero cuando miramos el capítulo 1, que también está Pablo protestando de esto, de que son niños, ¿qué es lo que va a decir? Había uno que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y allí estaba también Pedro, yo soy de Cefas, que también es Pedro, y yo soy de Cristo. Pablo les tiene que decir, ¿acaso Pablo ha muerto por ustedes? Entonces, lo que Pablo está queriendo decir, ustedes tienen que estar de acuerdo, no puede haber falta de acuerdo, ¿no? Y antes de entrar en algunos pasos que nos vamos a dar cuenta que existen en nuestra iglesia, al menos en la mía, ¿no? O sea, al menos donde yo me congrego, en San Martín 270, a veces ha habido falta de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Pero fíjense cuando que les decía yo que tenemos un manual que lo tenemos que respetar. Fíjense en lo que dice capítulo 1, versículo 10. Dice así, os ruego, en 1 Corintios 1, 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren cómo Pablo va a empezar a decir, estar mal, la iglesia debe estar unida, debe haber un solo pensamiento. El Cristo es el que ha muerto por ustedes, y esto es la base. Podemos suponer muchas cosas de los problemas que estaba teniendo al decir, yo soy seguidor de Pablo, me gusta más cómo habla Pablo, el otro me gusta cómo habla más Apolo. El otro podría decir, no, yo estoy con Pedro porque Pedro estuvo con el Señor Jesucristo y él ha aprendido. Todos estaban siendo enseñados por el Espíritu Santo. Todos tenían la misma capacidad, todos tenían el mismo fundamento. Fíjense que cómo ha sido la obra de Dios tan perfecta, que ha querido corroborar él en su inspiración, que ha hecho 4 evangelios, y que a pesar de que 3 se parecen y Juan es el que no se parece, lo mismo, no se contradicen. Enriquece el conocimiento porque da otro punto de vista de las cosas que el Señor ha hecho. Entonces, es lo primero que tenemos que saber, que la escritura es el manual que tenemos. Y cuando nos enseña, cuando nos dice algo que está mal, lo tenemos que aceptar. No puede haber disensiones, no puede haber faltas de acuerdo. ¿En qué cosas hay en la iglesia? Fíjese, vamos a dar unos ejemplos prácticos. Alguien dice, vamos a hacer una hora feliz en el barrio tal. Quizás en el de ustedes no existe y bueno, es una bendición no tener. Pero viene uno y dice, no, en ese barrio no, ya hemos intentado algunos años y no va la gente, mejor lo hagamos en el otro, y el otro dice, no, y no, y se termina sin hacer nada.
Eso es solo un pequeño ejemplo de las cosas que se puede estar en desacuerdo, ¿no? A veces se está en desacuerdo del que va a hablar, con quién va a hablar, o sea, del hermano que va a exponer la palabra. Recuerdo una vez, hace un tiempo, había una hermana que era nueva y me dice, ¿quién va a hablar el domingo? Fulano de tal. Uy, yo no voy. Respiré hondo, esperé unos segundos para poder contestar con amor y poder corregir con cómo lo tenemos que hacer. Y le pude hablar y decir, hermanita, no está bien esto. Uno tiene que ir y escuchar y pedir a Dios que Él nos hable y que el hermano, a pesar de que usted diga que a lo mejor no es el que le gusta que hable, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:21, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Otra versión dice, escuchar todo y retener lo bueno. Hay cosas que van a ser buenas para mí. Nos gusta escuchar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decimos, qué bueno, Dios es mi pastor, nada me faltará. Pero no nos gusta que nos digan, Joel, sos un carnal. Joel, sos un carnal, sos un niño. Y, y nos ponemos en una posición de defensiva. Entonces, no sé si ocurren estas cosas en su lugar, en su iglesia, pero existen desacuerdos. Y usted quizás, por la misma inspiración del Espíritu Santo, va a entrar en su pensamiento un montón de cosas que yo no las voy a decir, pero que sí usted conoce y que no están bien, dice Pablo. Debemos estar unidos, dice Pablo en el versículo 10. Debemos tener un mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque la disensión trae como consecuencia la segunda cosa, contiendas. La disensión es falta de acuerdo, pero la contienda es lucha, enfrentamiento, discusión. Y aquí entramos en un problema más grande, ¿no? Un problema más grande porque esa discusión traerá como consecuencia una enemistad. A veces en la iglesia parecemos que todos estamos bien, pero en muchas ocasiones existe diferencias entre hermanos que han hecho que nos distanciemos en la comunión, nos ha hecho que el saludo sea un saludo frío. Yo soy de contar anécdotas de las vivencias que pasamos, ¿no? Hace un tiempo también, algunos años atrás, me decía una hermana, ¿has visto cómo saluda tal a tal? Y en realidad no tomaba atención, me parece que están peleados. Después uno, a consecuencia de esto, uno empieza a ver y ve el saludo frío. Les aclaro, en Terma nosotros teníamos la costumbre cuando estábamos sanos y podíamos abrazar, dar 2 besos, una costumbre santiagueña dar 2 besos, como dice, saludados con los santos. Y estas cosas que que los hermanos van viendo, esas diferencias, sabe que entre algunos hermanos no está bien. No importa lo que haya pasado, no sé qué ha hecho, seguramente primero ha sido solamente una disensión, una falta de acuerdo, pero después fue una contienda, quizás una discusión, quizás un problema que nos hace distanciar, que nos hace enemistar. Fíjese que una de las cosas de la carne es esto, ¿no? Miramos las letras chicas de Gálatas 5 y vemos iras, contiendas, contención, enemistades, pleitos. Todas esas cosas son lo que es la obra de la carne, la niñez espiritual, ¿no? Esta es la niñez espiritual, manifiesta en cada uno de nosotros cuando actuamos, ¿no? A veces nos escudamos, decir, no, pero la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. No, no, no. Pero no está diciendo que nos enojemos, no está diciendo que nos airemos. Dice que no se ponga el sol, que no llegue la noche sin habernos puesto de acuerdo con nuestro hermano, ¿no? Porque vamos a entrar en algo que
yo gracias al Señor no conozco la vida de ustedes y puedo hablar con libertad, puedo hablar con libertad, este, porque a veces cuesta en la iglesia porque lo primero que toma es decir, está hablando por mí, está diciendo, ¿no? Eso es lo primero que se piensa. Y no es así, la escritura es la que dice, ¿no? Y les decía yo que la contienda es enfrentamientos, discusiones, enemistades. ¿Qué pasa cuando un hermano, o qué nos dice el manual, que es la escritura, cuando estamos disgustados? Miremos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, son unos versículos que estoy seguro que lo conoce de memoria. Capítulo 5 de Mateo, versículo 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero fíjense que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice si yo tengo algo contra mi hermano. Y yo digo, pero si yo no lo ofendí, él me ofendió, él tiene que venir. ¿Yo por qué me tengo que ir? La escritura dice que vaya. Pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que decir? Mire, yo creo que con sinceridad tendríamos que ir y decir, hermano, no sé en qué te ofendí, ¿por qué te enojaste? Perdóname si te ofendí en algo, pero hablemos, oremos. Hace algunos años, a veces, digamos, había dicho que no podemos hacer diferencia entre quién predica y quién no predica, ¿no? Y en eso estoy totalmente, no solamente convencido de practicarlo, de escuchar a todos con el mismo temor y temblor, porque es palabra de Dios. Y en cierta ocasión un hermano estaba hablando y habló cosas que no están en la Biblia, que son extrabíblicas, y que se pueden llegar a confundir a otros que son más pequeños, que son más nuevos. Y bueno, yo hablé con el anciano diciendo, me parece que esto hay que hablarlo. O sea, cuando nos salimos de la doctrina, no tenemos que dejar pasar. Hay algo que decimos, hermano, mira, esto es así, así, así. Voy a ser puntual. Había estado hablando de Lázaro, de María, de Marta, y comenzó a decir que María Magdalena era la hermana de Lázaro. Primer error. Segundo, empezó a decir que ellos tenían una casa en Magdala, una mansión y aquí, cosas que no nos interesa y no son bíblicas. Eh, Quizás son llevados, era un tiempo en donde se había hecho famoso una película que se llamaba Los Códigos da Vinci, de Dan Brown, y salieron ciertas filosofías y por ahí se toma pensando o se ve una película y se cree que esto es real. Eh, Pasó ahí, yo no hablé porque si el anciano no hablaba, no. El mismo hermano, un día en la cena del Señor se puso a hablar del ungimiento en Betania, ¿no? Hermoso pasaje en donde uno ve a María ungiendo al Señor, entendiendo lo que iba a pasar con el Señor. Al Señor le agradaba la acción de María, ¿no? De no desperdiciar su perfume. Dice él, para mi sepultura. Ella había entendido su muerte, había entendido que iba a morir, seguramente había entendido que iba a resucitar también. Y ella quería, por eso, en vida ofrecerle ese perfume. Y él empezó a hablar que lo había ungido Marta y María, que Marta lo había ayudado a María a ungir. Bueno, terminó la reunión, encima de la cena, cuando salimos afuera, saludé y le dije, hermano, le digo, ¿dónde está el versículo bíblico donde dice que Marta le ayudó a María a ungir al Señor? Se dio cuenta que no existía. Y me dice, no, yo no es que diga así, pero yo supongo que, hermano, la escritura no es para suponer, la escritura es para hablar lo que dice.
Y empezó a levantar. Bueno, yo no solamente dije eso y nada más, porque me parecía que era oportuno corregir, porque si yo veía que los demás no hacían nada. Pasó una semana y el anciano me dice, che, me habló fulano y me dije, estaba muy ofendido con vos porque eh, haya salido, y dice delante de la gente, no es así, le digo, hermano. Yo solamente a solas le pregunté. Él empezó a levantar la voz y escucharon los demás, pero no por mí. Cuando vino el hermano, me dice, disculpate, pero bueno, sí, me dice, vos sabés que eso no es. Bueno, no hay problema. No hay problema. La escritura me manda a hacer esto. Pero no con falsedad, no porque me lo manden, sino porque la escritura me dice. Viene el hermano, yo toco el órgano también ahí toca Samuel, el hermano de José, y ese día estaba por tocar yo, y vino el hermano, me saludó como si nada, él me vino, me saludó, hola, ¿qué tal? Le digo, hermano, mire el incidente que tuvimos el otro día, si le ha molestado, perdóneme. No, está bien, pero me correspondía a mí. O sea, cumplir la escritura, a veces eso, porque ganamos un hermano. Si empezamos en desacuerdo, en discusiones, en enemistades, si el hermano es débil, si el hermano es nuevo, lo único que vamos a lograr es que el hermano no vuelva más, o que estemos distanciados en vez de estar en comunión, ¿no? Y pasó el tiempo, se olvidó el problema, y hoy podemos estar en comunión, ¿no? No costaba nada, pero muchas veces nos cuesta el desprendernos de la carne, ¿no? De la ira, del enojo, de eso que nos lleva a justificarnos. Pero si yo estoy bien, pero el Señor dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente y ve, reconcíliate con tu hermano. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de hablar la palabra exacta para poder reconciliar. Y yo creo, si nosotros como padres humanos y nuestros hijos están disgustados y se reconcilian, nos alegramos. ¿Cuánto más nuestro Dios se va a alegrar por esto, no? Una de las cosas que uno no puede hacer, o sea, contra los hermanos, porque yo podría decir, bueno, pero yo hubiera actuado, decir, me han ofendido, y bueno, este es un carnal, no sabe, es un inmaduro por eso y tal, y empiezo a criticar o a juzgar a mi hermano. No está, Dios no está de acuerdo, ¿no? Cuando Pablo escribe a los romanos, hay unos versículos muy hermosos que nos deja una enseñanza de no menospreciar, porque a veces creemos que el hermano no tiene la capacidad de entender. Es un niño. Tiene que aprender a crecer y le tenemos que ayudar. Y dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 10, Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque el Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pensamos, hermanos, parte de lo que es madurez es que aflore los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Aflore la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, para poder actuar en situaciones como esta, ¿no? Donde la contienda estará, porque no estarán de acuerdo con algo que hacemos, pero no nos podemos ir Estamos pensando en la escritura, bueno, hermano, ¿en dónde estoy mal? Corríjame. No menospreciar, no juzgar. Es parte de lo que es madurar, dejar de ser niño. Fíjense que hablábamos de que
la disensión produce contienda, ¿no? Y también produce celos. Los celos es muy común que lo podamos entender en el noviazgo, en el matrimonio. Quizás en el matrimonio como cristiano no debería existir o no existe, quizás porque confiamos en la esposa y confiamos más en Dios que nos ha de guardar. Pero en el noviazgo, cuando hay inseguridad, si la novia está hablando con alguien, ya uno ha hecho todo el pensamiento y hay un ardor adentro que realmente es la palabra que traduce, ¿no? Seim, hervir, ardor, es el sentimiento que hace, ¿no? Ahora, ¿sentimos celo en la iglesia? ¿Cómo es esto? ¿En qué se manifiestan los celos? En muchas cosas que hasta las ponemos en práctica, ¿no? Una de las cosas comunes que hacemos es, claro, le dan que haga la apertura a fulano porque es familia del anciano, porque es amigo, porque aquel tiene este ministerio y yo no, porque él puede tocar el órgano y yo no, porque celos. Y a veces parecemos en nuestro hogar, ¿no? Cuando éramos niños, sobre todo. Sí, porque mi mamá lo amaba más yo tengo un hermano que se llama Samuel, porque mi mamá lo quería más a Samuel. ¿Y por qué sabía que lo quería más a Samuel? Y bueno, porque cuando Samuel no quería comer la comida que había, le hacía otra cosa. Dios no nos ama más a unos que a otros, nos ama a todos por igual. Y nos enseña que nosotros debemos amar a todos por igual, ¿no? Sin embargo, a veces hacemos diferencia porque hay más afinidad con un hermano con otro, ¿no? A mí me pasó hace un tiempo también que un hermano me dijo, ¿por qué no me saludas a mí como saludas a Enrique? Sonreí y tuve que explicarle por qué a Enrique cuando íbamos a la iglesia y a donde lo vea nuevamente, lo voy a seguir abrazando como lo abrazo siempre, con mucha fuerza. Es como descargar todo. Les cuento, el hermano Enrique se convirtió hace unos 20 años. Él llegó a un anexo que teníamos y estaba con depresión. Un policía que ahora es retirado, en ese tiempo era policía todavía, y un policía que se había convertido y estaba yendo a nuestra iglesia, lo invitó porque este hermano Enrique había estado en la iglesia católica como practicante. Él cuenta que sabía ir a las procesiones de vírgenes y santos y andar todo y sentirse vacío, vacío, vacío. Después se fue con los adventistas y no encontró paz y le llamó a este muchacho a la que vaya a nuestra iglesia. Les hablo 20 años atrás. Y él fue un día domingo, un día que prediqué, y después de la predicación lo conocí, hablamos, charlamos, hicimos entender el amor de Cristo. Él se convirtió, se bautizó y tuvo un cambio terrible. Es un agradecido de la obra de Dios hecha en él. ¿Qué pasó? Él estaba mal. Él necesitaba un hombro para que se sostenga y pudiera crecer espiritualmente. Y a la vez yo necesitaba un hombro para apoyarme, porque había fallecido mi hermano. Mi hermano en la carne y un hermano en la fe. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Y él fue la imagen de padre. Así que cuando él murió, dolió mucho, mucho, muchísimo. Y le dije yo, días después, cuando ya se convirtió, cuando ya iba, le dije, mira, vos sos el hermano que me dejó Dios cuando se llevó al otro. Así que esa afinidad que hemos hecho muchas veces puede ser mal interpretada, ¿no? De decir, haces diferencia entre los demás. No se haga diferencia, no hago diferencia. Entonces le explicaba al hermano, decía, no
no lo explicaba con lo que le estoy explicando a ustedes porque conocía más mi vida, pero sí le decía, cuando falleció Daniel, mi hermano, él apareció. Y es el hermano que Dios me dejó en lugar de mi hermano Daniel. Tenemos celos del anciano cuando toma determinaciones para hacer cosas y decir, hay favoritos. Se le permite a esto, no se mide con la misma vara. Y muchas veces no entendemos que los ancianos sufren porque, como dice Pedro, el príncipe de los pastores un día va a recompensarles, pero si hacen la obra. Hebreos 13:17 dice que, hijito, dice, obedeced a vuestros pastores que velan por vuestras almas, como sabiendo que han de dar cuenta. Saben que un día van a dar cuenta por las ovejas. Y es una carga pesada. Y no tenemos que darle más carga de la que tienen. Y los celos se manifiestan de estas formas, de distintas formas, que no nos hace bien. Voy a terminar, hermano, porque se me ha pasado el tiempo. Madurez es dejar de ser carnal. Si tenemos ira, contiendas, disensiones, todas estas cosas, pleitos, enemistades, estamos siendo niños. Cuando comience a aflorar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, es que hemos empezado a madurar. Que Dios va a estar haciendo su obra por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, los aliento a que empecemos a mirar los frutos del Espíritu Santo para poder ser nuestro termómetro de la madurez que tenemos, para dejar todo lo que no suma, que al contrario resta, divide, que nos hace que nos pongamos en enemistad con los hermanos, que somos uno, como decía Pablo, que estemos unidos, porque esta es la voluntad de Dios, de que nos amemos los unos a los otros. No decía el Señor Jesucristo, en esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Que el Señor les bendiga, hermano.